¿Cómo han estado? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la revisión del pronóstico. Esto es CNN Tiempo en CNN Chile en una noche de día miércoles, una nueva mitad de semana con días que han estado marcados por vaivenes en las temperaturas máximas. Centro-sur del país con temperaturas más altas, ahora con la proyección incluso de algunas precipitaciones hacia el fin de semana, y en el centro hemos tenido temperaturas más moderadas en comparación a las máximas alcanzadas durante la semana pasada. Cómo siguen los próximos días, las próximas horas, se los voy a contar más adelante en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas. Y como saben, cada edición de CNN Tiempo nos gusta proponer temas a analizar. El verano meteorológico y el verano astrológico se acerca a pasos agigantados. Por lo tanto, vamos a hacer una proyección de cómo se nos vienen los próximos meses en el verano astronómico que está próximo a comenzar e identificar territorios que padecen las consecuencias del calor con mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de grandes ciudades como Santiago, estamos hablando del ranking de las comunas con mayor concentración de calor y las medidas que se están tomando. Vamos a analizar este tema con una experta que nos acompaña a esta hora en CNN Tiempo. Ella es Valentina Mazuela, vamos a tomar conexión con Valentina y la vemos en la pantalla, y es coordinadora de Barrios por el Clima de Corporación Ciudades. Valentina, ¿cómo has estado? Muy buenas noches, bienvenida a CNN Tiempo. ¿Cómo estás, José Miguel? Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo, gracias por esta conexión. Lo primero que quisiera preguntarte, y esto es una pregunta en términos generales y en base al conocimiento y el contenido que ustedes manejan en la corporación, ¿sientes que hoy existe una mayor conciencia ciudadana y social de los efectos nocivos que puede tener para nuestro cuerpo o para comunidades enteras el calor, las altas temperaturas? ¿Crees que hemos avanzado en esa línea? Yo creo que hemos avanzado en concientizar a la población respecto a los efectos que pueden tener las altas temperaturas, pero todavía nos queda este tema como un calor más, ¿no? Como todavía no tenemos internalizado qué representa para las ciudades, qué representa para la vida de las personas, cuáles son las acciones críticas y la gravedad del fenómeno, que en el fondo no es solamente un verano en particular, sino que ya vemos que hay un aumento sostenido de temperatura y que es común entre nosotros decir que cada verano está más caluroso. Entonces ahí nos falta todavía entender el fenómeno con el riesgo necesario que conlleva y no solo como un calor más y eso. ¿Y cómo podemos avanzar, crees tú, Valentina, en ese entendimiento? Te lo pregunto pensando en lo que se nos viene. La llegada del verano es inminente y si bien en medio de esta primavera 2025 no hemos vivido días de olas de calor, ya vamos a explicar el concepto, todo indica que, por ejemplo, los primeros días de diciembre van a ser súper calurosos y todo indica que a medida avance el mes de diciembre sí vamos a enfrentar varios episodios de olas de calor. ¿Cómo avanzamos en ese entendimiento? ¿Cómo lo hacemos Sí. mucho más cabal? Sí, ¿cómo avanzamos? Yo creo que ahí tuviste un concepto clave. Santiago es una ciudad enorme con diferencias territoriales muy marcadas. O sea, podemos encontrar comunas como Providencia, Las Condes, Vitacura, que en el fondo nos dice algo que sea muy distintas a Renca, a Quilicura, Estación Central, no solamente desde el punto de vista de las casas, sino también la disponibilidad de áreas verdes y la calidad de las áreas verdes que tienen. No solamente son espacios de pasto, sino también áreas verdes donde se combinan distintas especies de distintas estratas, que muchas de las fuentes de sombreado son de fuentes naturales. Entonces, ahí hay una distinción clave que no es casual y que en el fondo tenemos que incorporar en la planificación, sobre todo de las comunas que son mayormente afectadas por episodios de altas temperaturas y de calor extremo en el fondo. Claro, y cuando tú nos hablas de los barrios más afectados o de las comunas que están en una posición mucho más vulnerable respecto a las altas temperaturas, tú mencionas la vegetación. Nosotros en el programa hemos hecho el ejercicio con una cámara térmica en terreno y hemos demostrado a través, en verdad, de este ejercicio científico cómo la temperatura puede ser 3 o 4 grados menos en lugares donde predominan las áreas verdes, donde existe de manera masiva la presencia de árboles. Además de la vegetación, ¿qué otros elementos hacen vulnerable a estos barrios, a estas comunas que tú mencionabas?
Ahí yo te podría decir que se combinan hartos factores, o sea, una comuna está más expuesta o es más vulnerable a los efectos de olas de calor, no solamente por la poca disponibilidad de áreas verdes, sino también porque hay una serie de condicionantes sociodemográficos, socioeconómicos que tiene que ver con que son comunas mucho más densas, o sea, que efectivamente están la cantidad de personas que habitan por metro cuadrado es mucho mayor. Entonces, la disponibilidad Ah, mira, de suelo es usada más intensa. sí. Eh, entonces, tiene que ver con disponibilidad de áreas verdes y también con densidad, porque también la densidad marca mucho las condiciones de ciertas comunas respecto a infraestructura gris o zonas pavimentadas que se necesitan y requieren para que se establezcan zonas de tránsito, todo eso. Entonces, van de la mano las zonas más densas y las zonas con menos disponibilidad de áreas verdes y que además esas áreas verdes no son de tan buena calidad. Claro, Valentina, pongamos un ejemplo porque estuve leyendo un documento que ustedes nos hicieron llegar desde la Corporación Ciudades y en este documento ustedes hablan de un episodio ocurrido el día 29 de enero del año 2024, el día anterior al comienzo de la ola de calor más larga y con mayor temperatura en el año, así lo exponen en este documento. ¿A qué temperatura llegaron estos barrios que están en una mayor vulnerabilidad respecto al calor, a las altas temperaturas, en comparación a otros que están en una mejor posición? Demos cifras para Sí. entender cuál es ese impacto real. Mira, ese es un estudio, es súper interesante este estudio, porque en el fondo estas sensaciones que vamos teniendo de cómo nos sentimos cuando vamos a Quilicura respecto a cómo nos sentimos cuando vamos a Providencia, tiene que ver con lo que recogió este estudio y reconoció este estudio de las diferencias que se generan respecto a las olas de calores. Y en este estudio lo que hicimos fue analizar este día, el 29 de enero, ¿Ya? y ver cómo se comportaban las distintas comunas del Gran Santiago ante esta misma ola de calor. Entonces la evaluamos en un mismo día, en una misma hora, y vimos que habían diferencias de hasta 7 grados 7 entre grados Quilicura y Lo Barnechea. 7 grados, o y sea, no es a tantos muchísimo. kilómetros, ¿ah? Mira. Y no es tantos kilómetros, estamos hablando del Gran Santiago, estamos hablando de comunas que son más o menos cercanas, entonces es tremendo, el impacto es O sea, por tremendo. ejemplo, Valentina, no sé, Lo Barnechea puede haber estado en 29 y Quilicura en 36, una cosa así. Claro, se dieron 32 y 40 y 40. 43. Eso a plena exposición solar, digamos. Claro, Claro, ese es un punto súper sí. relevante y me gustaría que lo explicáramos brevemente. También hemos hecho el ejercicio de ir a estaciones meteorológicas, que por supuesto la Ujú. Dirección Meteorológica de Chile tiene varias en nuestro país, y hay estándares internacionales que permiten medir la temperatura. Por ejemplo, el termómetro, que da a conocer la máxima que alcanza el centro de Santiago, está en la estación meteorológica de Quinta Normal. Y ese termómetro está en una superficie de pasto, dentro de una especie de casita, podríamos decir, con techo, qué sé yo, y a una cierta altura. Por lo tanto, ahí está la temperatura máxima que da a conocer la dirección todos los días. Pero si ponemos ese mismo termómetro en pleno paseo Ahumada o en pleno paseo Bandera a plena exposición solar, nos vamos a dar cuenta que si bien la máxima de un día pueden ser 32 grados, en plena exposición fácilmente superamos los 40 o 45 grados. Totalmente. Y por eso el foco tiene que estar puesto cuando estamos hablando de cómo preparamos las comunas y Sí. las ciudades para enfrentar de mejor forma estos episodios que ya en el fondo son cuento conocido todos los veranos y que van en aumento. La respuesta es mejoremos las áreas verdes, porque lo que tú me dices es cierto, cuando nos paramos en el Paseo Humada en pleno día de calor, la temperatura es mucho mayor porque muchas de las zonas Mm, pavimentadas tienden a absorber el calor. sí, claro. Entonces se nos calienta todo el ambiente y lo que tenemos que generar es buenos espacios, plazas, parques, bandejones centrales con cobertura vegetal de buena calidad que nos Valentina, pero permitan tener. disculpa que te interrumpa, que nos queda poco Sí. tiempo, pero ¿cómo avanzamos en eso si no todas las comunas tienen los mismos recursos? Eso por una parte y luego te voy a hacer otra pregunta que también tiene que ver con la política, pensando en una idea o en una política pública, valga la redundancia, que sea mucho más transversal a todo el territorio. Ujú. Pero ¿cómo avanzamos, por ejemplo, en las Sí. comunas que no tienen tanta plata?
Sí, pues súper importante, porque ahí yo te podría contar de la iniciativa Barrios por el Clima y de cómo vamos sumando actores que colaborativamente trabajen sobre estos espacios priorizados, porque en el fondo esto tenemos que reconocer que es una tarea gigante, en que ni un municipio queda chico incluso ante esto que nos parece que es desbordante. Entonces, iniciativas como Barrios por el Clima, por ejemplo, que son alianzas de distintas fundaciones que ya estaban interviniendo espacio público, pero que ahora el foco es hacerlo de forma priorizada sobre estas comunas que ya están identificadas, que son más prioritarias y que en el fondo tenemos que intervenirlas bajo una lógica de refugios climáticos o de bosques urbanos que sirvan a las personas de espacios más frescos en el fondo. Perfecto. Y en ese Entonces, sentido, sí. perdón, Valentina, dale, ¿quieres terminar la idea? No, entonces, eso, yo creo que ahí es clave, sobre todo en la respuesta a estas comunas que suelen ser las más afectadas por olas de calor y que además tienen pocos recursos, que iniciativas como estas, desde lo privado, puedan aparecer y puedan identificar y priorizar Mm. su actuar. ¿Has echado de menos este tipo de temas en la campaña presidencial? Estamos a puertas de elegir nuevo presidente o nueva presidenta de la República. ¿Has echado de menos este tipo de propuestas, este tipo de políticas públicas? Y te lo pregunto pensando en el impacto en la salud de las personas y considerando también, Valentina, que hay cifras, tú me puedes decir cuáles son esas cifras, que nos indican que hay personas que han perdido la vida por el impacto de las altas temperaturas. Mm. Sí, no, mira, estamos todavía al debe, sobre todo en posicionar estos temas y que sean parte de la agenda pública, presidencial. Se han estado haciendo esfuerzos, sobre todo en crear este plan de infraestructura verde, que tenga una mirada a largo plazo, que ponga en relevancia los espacios verdes y las áreas verdes dentro de la vida de las personas. Pero sin duda alguna hemos echado de menos cómo planteamos la estrategia de las ciudades y que las ciudades no solamente son espacios para dar viviendas, sino también para crear espacios donde la comunidad se encuentra, donde la comunidad encuentra servicios que no están probablemente a la mano en el patio o en la casa o dentro de la misma casa. Entonces, creo que es importante también el poder empezar a relevar estas conversaciones porque nos hacen pensar y poder ampliar la mirada que estamos teniendo respecto de cómo armar ciudades y cómo planificar las ciudades e ir un paso más adelante. Claro, y Valentina, ¿tú tienes cifras del impacto del calor en la salud de las personas en Chile? Mira, ese dato yo en particular no lo tengo, pero, pero sí Pero hemos hay visto muertes que asociadas a las altas temperaturas. hay muertes asociadas a las altas temperaturas, esos datos, o sea, y muy probablemente la tendencia que siga Santiago es muy parecida a la que va a seguir Barcelona, donde sí tienen datos de muerte, cuánto sube la atención en los centros de salud a propósito de golpes de calor, Mm, y de sí. una serie de... Sí, ¿sabes qué, Valentina? El otro día, de hecho el sábado pasado, me tocó presenciar una persona que experimentó un golpe de calor y nosotros acá en el programa hemos hablado bastante del impacto de las altas temperaturas, qué hacer ante un escenario de esas características, cómo identificar si uno mismo está viviendo un golpe de calor o cómo poder identificar los síntomas en otra persona y qué primer auxilio entregar. Y bueno, llevé a Ujú. la práctica algo que nosotros hemos conversado bastante en el programa, enfriar el cuerpo con algún paño que esté más frío, en los pliegues, en la zona de la nuca, obviamente sacar a la persona inmediatamente de la exposición directa del sol y comenzar una hidratación que tampoco sea tan violenta. Hay que empezar a hidratar a la persona de a poco para no generar un cambio tan drástico. Y funcionó y esta persona se pudo recuperar. Y pongo este tema en la palestra pensando en que no solamente hablemos de las altas temperaturas cuando decimos pucha que vamos a tener calor o tenemos que tomar más agua. No, tenemos que tener conciencia que en verdad cuando las temperaturas suben hay un impacto que es muy nocivo y que puede afectar no solo a una persona que sufre un golpe de calor, sino a comunidades completas, como tú has expuesto en esta entrevista. Antes de finalizar, quisiera preguntarte, Valentina, ¿podemos concluir como una manera de ya ir cerrando nuestra conversación que más del 50% de los habitantes de la región metropolitana viven una exposición mucho mayor a las altas temperaturas? O sea, a ese nivel de cifra estamos hablando, más del 50% de la capital. Es a ese nivel. O sea, en este estudio yo te contaba, hay unas diferencias de hasta 7 grados entre Quilicura y Lo Barnechea, pero también eh,
hay 10 comunas que son además dentro de las más vulnerables y además las más densas habitacionalmente, que se encuentran afectadas de mayor forma por episodios de calor extremo. Renca, Quilicura, comunas muy, muy, muy populosas en el fondo, donde viven muchas personas. Y entonces podemos llegar a concluir que efectivamente el 50% de las personas que viven en el Gran Santiago están afectadas o habitan comunas que están mayormente afectadas por estos episodios de calor. Y lo último, Valentina, y esto como una pregunta que tal vez nos sirve de antesala para una próxima conversación, porque tú hablaste antes de los refugios climáticos. Lo hemos hablado también en otras oportunidades en nuestro programa, y me gustaría entender qué ves tú o qué entiendes tú como refugio climático, qué características debe cumplir un lugar que se le llame refugio climático, y si hay algún ejemplo de ello en algunas de nuestras ciudades en Chile. Sí. Mira, el diseño de espacios o de áreas verdes con perspectiva de refugio climático, en el fondo reconocer que hay ciertos elementos de diseño que podemos establecer para que esas áreas que antes eran una plaza cualquiera se conviertan en un espacio que efectivamente sirva de refugio para las personas que habitan cerca de estos espacios. Entonces, hay una serie de elementos de diseño, tiene que ver con establecer especies de bajo consumo hídrico, tiene que establecer ciertos colores para que el mobiliario que se instale sea reflectante, o sea, colores claros, idealmente, que al menos garanticemos en esos espacios y que el diseño lo considere una cierta proporción de cobertura de Sombra, sombreado. sombra. Exacto. Entonces, hay cierta, y que además sea mobiliario que permita la estancia. O sea, no queremos espacios que solamente sean lindos y verdes, sino que también la gente vaya, lo ocupe y pueda refugiarse y que efectivamente sean espacios donde sintamos más fresquito y al Y menos con fuentes 1,6 grados de, menos. claro, con fuentes de hidratación, claramente, para que las personas Exacto. puedan mantener ahí un consumo adecuado de agua. Con esto ya cerramos. Hace un par de años la Catedral de Santiago habilitó parte de su infraestructura para que personas que transitaban por el centro de Santiago pudiesen tomar sombra un rato, pudiesen hidratarse y luego continuar el trayecto, pensando en que el centro de la capital y sobre todo los paseos peatonales tienen mucho cemento y la temperatura ahí en el verano es súper alta. Ojalá tengamos más plazas con sombra, con árboles, pensando también en otros territorios de nuestra capital, como tú señalabas al finalizar, Valentina. Te quiero agradecer esta conversación. En otro momento seguimos profundizando, por supuesto. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien, buenas noches. Bien, y a esta hora nos vamos a la pausa en CNN Tiempo. Al regreso, precisamente vamos a hablar de temperaturas. ¿Cómo sigue la semana? Se los cuento a la vuelta de comerciales en CNN Chile.